La noche pesaba sobre la calle como una mano opresiva, gruesa de humedad y de un silencio que no traía paz, sino una amenaza latente. Era la clase de quietud que antecede a una tormenta, cargada de algo invisible, pero inminente. El aire estaba denso, inmóvil, como si el mundo entero contuviera el aliento a la espera de algo inevitable. Las hojas de los árboles apenas se mecían. Las sombras proyectadas por los faroles de la calle parecían inmóviles, congeladas en una quietud antinatural. Y en medio de todo eso, un BMW negro permanecía bajo la luz titilante de un farol, su silueta elegante ahora marcada por la violencia. No quedaba rastro de su perfección anterior. Su capó, alguna vez impecable, estaba abollado, rajado como una herida abierta y sin sutura. Los faros delanteros, destrozados, reflejaban fragmentos rotos de luz. En el suelo, pequeños pedazos de vidrio crujían bajo las suelas de los zapatos de los dos hombres que ahora dominaban la escena. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. El olor a gasolina flotaba en el aire, mezclado con el caucho quemado y algo más, algo difícil de identificar. Un rastro metálico, un aroma agrio que se pegaba a la garganta. Entonces, los pasos, lentos, pesados, deliberados, no eran los pasos de alguien que caminaba sin rumbo, no eran los de un hombre distraído o apresurado. Eran los pasos de alguien que disfrutaba el control, de alguien que ya había decidido cómo terminaría esta noche. Elias Carter inhaló lentamente, conteniendo la rabia, dejando que el aire se asentara en sus pulmones antes de exhalar con igual calma. Su corazón golpeó contra su caja torácica con fuerza, pero su rostro no mostró ninguna señal de agitación. Años de disciplina, años de saber exactamente cuándo hablar y cuándo callar. No era un joven inexperto que desconocía cómo se jugaba este juego. No. Él lo sabía demasiado bien, y eso lo hacía aún peor. Apenas un minuto antes había llegado a su casa. Su traje azul marino seguía impecable, salvo por la ligera holgura de la corbata tras un largo día de trabajo. En su mano derecha, sujeta con firmeza, llevaba su maletín de cuero, repleto de documentos legales, no de contrabando, y sin embargo, ahí estaba. El error no había sido suyo, había sido de ellos, pero el problema era que no lo sabían, no los había escuchado llegar. Ese fue su primer error. Ninguna sirena, ningún aviso, solo la hostilidad que había crecido en el aire, reptando entre las sombras hasta envolverlo por completo. Ahora, dos figuras lo miraban fijamente con la certeza de quienes creen que ya han ganado. Uno de ellos era alto, corpulento, de mandíbula cuadrada y tensa, como si siempre estuviera esperando una excusa para desatar la violencia. Tenía los ojos fríos, calculadores y una postura rígida de alguien que ha pasado demasiado tiempo en el poder sin que nadie lo cuestione. El otro era más delgado, nervudo, con el cabello rojo encendido y una sonrisa torcida que no pertenecía a un hombre que debía impartir justicia. Era el tipo de sonrisa que decía, «Esto me divierte». Elías los analizó en silencio. No necesitaba que hablaran más para saber exactamente quiénes eran. Los había visto antes, en los juzgados, en los expedientes, en las caras de hombres que se sentaban frente a él, con esposas en las muñecas, contando historias que nadie más creía. Y ahora, él estaba en su lugar. Pero había una diferencia. Elías no era un hombre sin recursos. No era alguien a quien podían desaparecer en un informe lleno de mentiras y con pruebas fabricadas. Ellos no lo sabían aún, pero lo harían. «Manos sobre el capó», ordenó la voz grave del oficial más alto. No fue un grito. No hubo urgencia en su tono, hubiera sido mejor que la hubiera. En cambio, lo dijo con la seguridad de quien cree que el futuro ya está escrito.
Elías apretó los dientes, sintiendo un ardor en la boca del estómago. No era miedo, era otra cosa, algo que crecía, algo que pulsaba dentro de su pecho, rabia, frustración, indignación, pero no la dejó salir, no podía. Ha habido un malentendido, dijo finalmente con la voz controlada, sin un atisbo de vacilación. El pelirrojo ladeó la cabeza como si el comentario lo hubiera entretenido. ¿Malentendido? Oh, ya veo. Claro. El malentendido es que pensaste que podrías estar en este vecindario. Ahí estaba la verdadera razón. No su coche, no una investigación legítima, no un error de identidad. Simplemente el color de su piel en el lugar equivocado. Elías mantuvo su expresión firme. Sabía lo que estaban haciendo, lo había visto antes. Provocación. Querían que reaccionara. Querían que levantara la voz, que diera un solo paso fuera de lugar, que les diera una excusa para volverse aún más agresivos. No les daría ese placer. «Este es mi auto», respondió midiendo cada palabra. Luego, sin perder la calma, añadió, «Y yo vivo aquí». El oficial de mandíbula cuadrada chasqueó la lengua con fastidio, como si ya hubiera escuchado esa respuesta demasiadas veces antes. «¿Sí?», preguntó con frialdad. «Entonces no te importará mostrarme los papeles». Elías hizo un ligero gesto con la cabeza. «En mi maletín». El pelirrojo soltó una carcajada baja, una risa venenosa, despectiva. «¿En tu maletín? ¿En serio? ¿Crees que soy nuevo en esto?» Elías vio la chispa en sus ojos. No estaban aquí para comprobar nada. Ellos ya habían decidido. El pelirrojo sonrió de nuevo, pero esta vez su mano se movió antes de que Elías pudiera reaccionar. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. La barra de metal golpeó el cristal trasero de su auto con un estruendo que rompió la noche en pedazos. El vidrio estalló, esparciendo fragmentos sobre el asfalto. Elías sintió la ira subir por su pecho como fuego líquido. «¿Qué demonios estás haciendo?». El policía se encogió de hombros, sosteniendo la porra con despreocupación. «Buscando contrabando». Elías apretó los puños, los músculos de su mandíbula tensándose. Sabía lo que estaban haciendo, sabía exactamente cómo terminaban historias como esta. Pero ellos no sabían con quién estaban tratando. Aún el sonido del cristal al romperse aún flotaba en el aire cuando Elías sintió que algo dentro de él se tensaba hasta el límite. No fue miedo, no fue sorpresa, fue la certeza brutal de que todo lo que había tratado de evitar desde el primer momento estaba sucediendo exactamente como ellos querían. Los policías no lo estaban interrogando. No estaban investigando nada, estaban provocándolo. Elías respiró hondo, obligándose a soltar lentamente el aire, a calmar la furia ardiente que amenazaba con nublar su juicio. Sabía que si reaccionaba, si siquiera levantaba la voz, su destino ya estaba sellado. Pero eso no significaba que lo aceptaría en silencio. El oficial pelirrojo giró la porra entre los dedos, disfrutando del momento, sus ojos brillando con esa chispa perversa de alguien que se alimenta del poder que ostenta. «Vaya, qué torpe soy», dijo con falsa diversión. «Espero que no te importe». El oficial de mandíbula cuadrada se cruzó de brazos, observando con la indiferencia de quien ha visto esta escena desarrollarse cientos de veces antes. Su compañero actuaba como un perro rabioso, él como el dueño de la correa, dejando que el caos se desatara sin intervenir, hasta que lo considerara necesario. Elías cerró los ojos por un instante, no pensó en el daño al coche, no pensó en los fragmentos de vidrio ahora esparcidos sobre el asfalto como pequeños cuchillos listos para incrustarse en cualquier piel expuesta. Pensó en la cantidad de veces que había escuchado historias como esta en su propia sala del tribunal.
La forma en que las víctimas describían la sensación de impotencia, el instante en que entendían que no importaba lo que dijeran, porque la decisión ya estaba tomada antes de que se pronunciara la primera palabra. Pero él no era como las víctimas que había defendido. No esta vez, porque esta vez él tenía el control. Lo único que tenía que hacer era esperar el momento exacto. «¿Qué pasa, juez? ¿No tienes nada que decir?», provocó el pelirrojo con una sonrisa torcida. «Pensé que los de tu tipo siempre tenían una excusa lista». Elías levantó la mirada lentamente, sus ojos oscuros como el acero pulido. «No tengo ninguna excusa», respondió con calma. «Porque no hice nada». El policía de mandíbula cuadrada resopló. «Todos dicen lo mismo». El pelirrojo golpeó con la punta de la porra el suelo, haciendo un sonido seco, un eco amenazante que reverberó en el aire. «¿Sabes qué? Tal vez deberíamos revisar el coche un poco más a fondo». Elías apretó los dientes. Sabía lo que significaba eso. No estaban buscando nada. Estaban fabricando algo. Y no había nada más peligroso que un hombre con autoridad y sin escrúpulos. El oficial más alto se acercó al coche y abrió la puerta del conductor con la facilidad de quien no necesita pedir permiso. Sus manos comenzaron a recorrer el interior, abriendo la guantera, revisando debajo de los asientos, tirando papeles y pertenencias personales al suelo sin ningún cuidado. Elías sintió la indignación como una presión en el pecho, pero no reaccionó. «Mira esto», dijo el pelirrojo con falsa sorpresa, mientras levantaba una pequeña bolsa de plástico transparente que había sacado del bolsillo de su propio uniforme. «Qué interesante». Elías no necesitó mirarla. Sabía lo que estaban haciendo. Sabía que esa bolsa nunca había estado en su auto. El policía la sostuvo en el aire, lo suficiente para que cualquiera que estuviera mirando desde las casas cercanas pudiera ver la escena, la imagen de un hombre negro vestido con un traje impecable y la evidencia en manos de la autoridad. No importaba si era real, lo único que importaba era la historia que contarían después. Elías exhaló lentamente. Sabía cómo terminaba esto. Pero lo que los oficiales no sabían era que estaban a punto de cometer el mayor error de sus vidas. El pelirrojo sonrió con suficiencia, metiendo la mano en el cinturón para sacar las esposas. «Creo que tenemos suficiente aquí». Elías mantuvo la mirada firme. Y entonces, en el momento exacto en que sintió la presión del metal alrededor de sus muñecas, lo dijo: «Soy juez federal». Silencio. No el tipo de silencio incómodo que surge cuando alguien dice algo fuera de lugar. No el tipo de silencio que ocurre cuando una conversación muere. Era un silencio absoluto. El pelirrojo dejó de moverse, su mano aún sobre las esposas, como si su cerebro no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. El oficial de mandíbula cuadrada giró lentamente la cabeza hacia él. El mundo pareció detenerse en ese instante. El pelirrojo entreabrió los labios, su lengua humedeciendo instintivamente su boca seca. ¿Qué? Elías no parpadeó. No sonrió. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. «¿Me escuchaste?», repitió con una calma que ahora pesaba más que cualquier amenaza. «Soy juez federal». El aire se volvió denso. El oficial más alto parpadeó, sus pupilas dilatándose en una fracción de segundo. Su mano, aún sobre su cinturón, tembló casi imperceptiblemente. El pelirrojo soltó una risa vacía, como si aún tratara de convencerse de que era una broma. No puede ser». Elías giró las muñecas lentamente, permitiendo que la tela de su traje se deslizara hacia atrás, y entonces lo vieron. El destello dorado de su placa, su identificación oficial. La prueba definitiva de que no era el hombre equivocado. Era el hombre equivocado para intentar hacerle esto. El pelirrojo retrocedió medio paso, su sonrisa desapareciendo por completo.
El oficial de mandíbula cuadrada respiró con dificultad, su pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Elías los miró en silencio. Estaban aterrorizados, porque ahora sabían lo que él sabía desde el principio. Esto no iba a desaparecer, y ellos no iban a salir impunes. El pelirrojo dio otro paso atrás, sus ojos moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado. «No, esto no puede ser». El oficial de mandíbula cuadrada no dijo nada. Se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la placa dorada que Elías llevaba en su muñeca. Su pecho subía y bajaba con demasiada rapidez. Podía ver los engranajes en su mente girando, buscando una salida, una manera de torcer la situación a su favor. Pero no había salida. No esta vez. Elías vio el momento exacto en el que la realidad los golpeó como un tren de carga. El pelirrojo intentó recomponerse, tragando saliva con fuerza. «Escucha, esto es un malentendido». Elías inclinó la cabeza con lentitud, estudiándolo con la misma expresión fría y analítica que usaba en la sala del tribunal cuando un abogado intentaba venderle una mentira mal elaborada. «¿Malentendido?», repitió, su voz suave pero afilada como una navaja. «¿Eso es lo que vas a decir?». El pelirrojo abrió la boca para responder, pero se detuvo, porque supo que no había una respuesta correcta. El oficial de mandíbula cuadrada tomó la palabra. «Señor, nosotros no sabíamos quién era usted». Elías sostuvo su mirada. «Ah, ya veo. Eso significa que si no fuera juez federal, entonces esto habría estado justificado». El silencio fue ensordecedor. Los oficiales no respondieron, porque no podían, porque cualquier palabra que dijeran solo empeoraría la situación. Elías respiró hondo, dejando que el peso del momento cayera sobre ellos. Detrás de ellos, las luces del vecindario seguían encendidas. Sabía que los ojos curiosos de sus vecinos estaban observando desde las ventanas, ocultos tras cortinas apenas entreabiertas. Sabía que la anciana que había mirado antes aún estaba ahí, temblorosa y en silencio. Nadie iba a intervenir. Nadie iba a detener esto, porque todos sabían lo que pasaba en situaciones como esta. Solo que esta vez era diferente. Elías lo miró fijamente. «¿Sabes cuántos casos como este he juzgado en los últimos años?». El pelirrojo se quedó helado. Elías no esperó respuesta. «Cientos», continuó su voz más baja, más letal. «Hombres como ustedes, con una placa y demasiada confianza, convencidos de que nunca tendrán que responder por sus actos». El oficial de mandíbula cuadrada se removió incómodo. «Señor, por favor». Elías levantó una mano. «No, ahora me escuchan». Su voz cortó el aire como un látigo. El pelirrojo se estremeció. El oficial más alto apretó los labios, su mandíbula tensa. Elías se giró apenas, su mirada desviándose hacia la calle, lo sintió antes de verlo, el zumbido grave de un motor, el sonido de neumáticos deslizándose con control sobre el asfalto. Los oficiales también lo sintieron, sus cuerpos se tensaron de inmediato. Y entonces la camioneta negra apareció. El vehículo era grande, de aspecto imponente, sin insignias visibles, pero con una presencia inconfundible. No estaban aquí para los oficiales, estaban aquí para él. Las luces de la camioneta parpadearon una vez antes de apagarse. La puerta del conductor se abrió con un chasquido controlado. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Y de su interior descendió un hombre. Vestía un traje oscuro perfectamente entallado. Su postura era impecable, su andar medido, su expresión una máscara de indiferencia. Pero Elías vio lo que significaba su llegada. Él tenía el control ahora. Los oficiales lo entendieron también. El pelirrojo tragó saliva con fuerza. El oficial más alto miró hacia la camioneta con el pánico reflejado en sus ojos.
El hombre del traje se detuvo frente a ellos, sin siquiera dirigirles una mirada. Su única preocupación era Elías. Juez Carter, nos informaron de la situación. ¿Se encuentra bien? Los oficiales se quedaron petrificados. Juez, había algo definitivo en esa palabra, algo inapelable. El pelirrojo pareció encogerse sobre sí mismo. El oficial de mandíbula cuadrada soltó una exhalación entrecortada. Elías dejó que la pregunta se asentara en el aire antes de responder. Sí, ahora lo estoy. Fue una respuesta simple, pero el peso de esas palabras fue devastador. El hombre del traje asintió. No necesitaba más detalles. Dio un paso atrás y levantó una mano. Fue una señal imperceptible, pero suficiente. Dos figuras emergieron de la camioneta, uniformados, serios, determinados. Y esta vez no venían por Elías. El pelirrojo se puso rígido. El oficial de mandíbula cuadrada dejó escapar un jadeo corto. Elías los vio procesarlo en tiempo real. El instante en que entendieron que no iban a salirse con la suya. No esta vez. Los oficiales uniformados se acercaron con un aire de rutina en sus movimientos. «Oficiales», dijo el hombre del traje, su voz sin emoción. «Necesitamos que nos acompañen». El pelirrojo sacudió la cabeza. «Espera, esto no es necesario, podemos explicar». Pero nadie estaba escuchando. El oficial de mandíbula cuadrada miró a su alrededor con desesperación, como si buscara apoyo en los vecinos que observaban en silencio. Pero no encontró ayuda, porque nadie iba a salvarlos, porque por primera vez ellos eran los que estaban en el otro lado de la ley. Las esposas se cerraron con un chasquido metálico. El pelirrojo apretó los labios hasta que quedaron blancos. El oficial más alto no se resistió. Sabía que no había salida, sabía que esto era el final. Elías los miró con la misma frialdad con la que ellos lo habían mirado minutos antes. El miedo en sus ojos era real, la desesperación en sus rostros, genuina. El karma, implacable. Elías inspiró hondo y se permitió un último vistazo a su coche destrozado. Las luces rotas parpadeando débilmente como si intentaran recordar lo que acababa de pasar. No había nada más que decir. Los oficiales fueron escoltados a la camioneta. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Elías no se movió hasta que el vehículo se perdió en la distancia. Y entonces, por primera vez en toda la noche, permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Porque ahora la verdadera justicia comenzaba. El rugido del motor de la camioneta negra se fue apagando poco a poco hasta que la noche volvió a envolver la calle en un silencio espeso. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este no estaba cargado de amenaza. No estaba impregnado de peligro inminente. Era un silencio distinto. El silencio de aquellos que habían sido testigos de algo que nunca esperaron ver. Desde las ventanas, cortinas temblorosas seguían entreabiertas. Algunas luces en los porches se apagaban con rapidez, como si los dueños de las casas intentaran fingir que no habían estado observando. Pero Elías lo sabía. Sabía que cada mirada furtiva, cada sombra que se movía tras el cristal, llevaba consigo una mezcla de emociones. Algunos de sus vecinos, aquellos que lo conocían desde hace años, aquellos que habían compartido saludos, cordiales y pequeños gestos de cortesía, seguramente estaban horrorizados, no por lo que le había sucedido a él, sino por lo que significaba que 2 policías fueran arrestados en su propia calle. Para otros, sin embargo, esto era incómodo, porque en el fondo había quienes no estaban tan sorprendidos de que esto hubiera sucedido. La diferencia era que, esta vez, no podían simplemente mirar hacia otro lado. Elías sintió el peso de sus propias emociones acumuladas presionando su pecho. No era la primera vez que veía un abuso de autoridad.
No era la primera vez que escuchaba una historia de discriminación, de brutalidad, de perfiles raciales disfrazados de procedimientos estándar. Pero esta vez, la historia no le había llegado en un informe judicial. Esta vez, él había sido el protagonista, y esa realidad era mucho más amarga. Respiró profundamente y giró sobre sus talones, dirigiendo su mirada de nuevo a su coche destrozado. Los faros rotos seguían parpadeando con intermitencia, proyectando sombras inquietantes sobre la calle. Fragmentos de vidrio seguían esparcidos sobre el pavimento, reflejando la luz de los faroles como pequeños fragmentos de verdad desnuda, imposible de ignorar. Caminó lentamente hasta la puerta del conductor y se inclinó para recoger su maletín del suelo. Estaba manchado de polvo y de pequeños rastros de vidrio, pero intacto, como él, porque a pesar de todo, seguía de pie. Con un suspiro, cerró los ojos un instante. Mañana, esos oficiales enfrentarían la consecuencia de sus acciones. Podía imaginárselo con claridad. Suspensión inmediata. Investigación interna, cargos criminales, pérdida de insignias, quizás incluso prisión. No era solo justicia, era una advertencia, porque esta vez la historia no terminaría con un hombre en el suelo, humillado y olvidado. Esta vez se escribiría un nuevo final. Elías enderezó la espalda y finalmente dio el último paso hacia su casa. La llave giró en la cerradura con un clic seco. Entró, cerró la puerta tras él, y por primera vez en toda la noche sintió el peso de la realidad asentarse en sus hombros. No era la primera vez que algo así sucedía, pero tal vez, solo tal vez, sería la última vez que aquellos dos oficiales creyeran que podían salirse con la suya. Tal vez, después de esta noche, las cosas serían diferentes. Tal vez, después de esta noche, alguien más en el sistema pensaría 2 veces antes de actuar con impunidad. Tal vez, pero Elías sabía que la justicia nunca era inmediata, nunca era fácil y nunca era suficiente. Aún quedaba mucho por hacer, aún quedaban muchas batallas por pelear. Caminó por el pasillo de su casa, apagando una a una las luces que había dejado encendidas al salir aquella noche, como si con cada interruptor estuviera cerrando un capítulo más en su vida. Y cuando finalmente llegó a su habitación, dejó el maletín en la mesa, se desabrochó la corbata y se quedó mirando su reflejo en el espejo. El rostro de un hombre que había peleado una batalla y la había ganado. Por ahora, porque mañana todo volvería a empezar. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.